Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con la profesora Betty Ruth Lozano Lerma, quien es la autora del libro Orden Racial y Teoría Crítica Contemporánea, un acercamiento teórico crítico al proceso de lucha contra el racismo en Colombia. Este es un libro que desde un análisis filosófico hace un acercamiento al proceso de lucha contra el racismo en Colombia. ¿Cuáles son las principales preguntas que busca responder esta investigación? Una de las inquietudes más fuertes que tuve incluso para entrar a la maestría en filosofía política y plantearme este tema es que a la población negra siempre se la está acusando de estar fragmentada, de estar dividida, y esto siempre en comparación con la población indígena, que aparece por lo menos en el imaginario nacional como una población muy unida, que se moviliza siempre por unos intereses en común. Esto me llevó a poner en una perspectiva histórica y social las luchas contra el racismo en Colombia, de manera que pudiera entenderse cuál era el origen de esa dispersión social, si es que existía. Entonces, en ese sentido, yo planteo que la población negra no puede ser considerada como un todo homogéneo, porque somos diversos. Y somos diversos ya que tenemos procedencias distintas. La población africana fue secuestrada de diferentes culturas y fue insertada en Colombia y en toda América también en diferentes contextos que la han llevado a construir identidades diversas desde esas posiciones en las que se encuentra. Entonces, digamos que la primera formulación que yo hago es esta declaración de que la población negra no puede ser considerada como un todo homogéneo, que hay una diversidad y que entonces es importante tomar en cuenta esa diversidad para plantearse cualquier proyecto político, para plantearse políticas públicas para esta población, para plantearse la posibilidad de la articulación de las luchas con otros sectores de la población que también viven situaciones de injusticia social. Históricamente, ¿cuáles han sido esos hechos que más han marcado ese proceso de lucha en nuestro país? El cimarronismo, ¿cierto? El cimarronismo desde la llegada al continente siempre estuvo presente. Es esa búsqueda de la libertad. Entonces el cimarronismo es una constante a todo lo largo de la historia del pueblo afrodescendiente en las Américas. Los procesos de emancipación legales, como la abolición de la esclavitud en 1851, la Constitución del 91, digamos que están marcando unos hitos, pero también la lucha por el territorio en la región del Pacífico, en el norte del Cauca, en la región del Caribe y también en la isla de San Andrés. Entonces hay varios momentos muy importantes en esta historia de lucha por justicia social del pueblo afrocolombiano. Bueno, para hablar del capitalismo y la opresión que este genera, usted toma como referente la teoría crítica, que tiene fundamentos de Marx, de Hegel y de Freud. ¿Qué es lo que plantea exactamente la teoría crítica? Bueno, yo voy a la teoría crítica buscando hablar no tanto del capitalismo como del racismo, ¿sí? Entonces esa no fue una preocupación para la teoría crítica, pero estando en esa búsqueda de una teoría que me permitiera pensarme el problema, encuentro que la teoría crítica es la que me permite hacer una reflexión más pertinente, porque la teoría crítica es la que se opone al individualismo del liberalismo, que considera que resolviendo los problemas del individuo, entonces se alcanza justicia en la sociedad. La libertad no es posible sino de manera relacional. O sea, no se puede ser libre si otro es esclavo. No se puede ser libre si otro está siendo oprimido. Y la teoría crítica, además, es una teoría que surge en las luchas y en los movimientos sociales contra la injusticia social. Entonces, la teoría crítica es una teoría comprometida. Entonces, en ese sentido, es que la encuentro útil a mi reflexión.
¿no? Como una teoría que se compromete con las luchas y una teoría que busca la emancipación. Dentro de los autores contemporáneos que hablan sobre esta teoría crítica, tenemos a Fraser, a Jung y a Hohner. ¿Qué es lo que ellos plantean y cuáles de esos planteamientos son los que le interesan a su investigación? Bueno, Fraser, Jung y Hohner son, digamos, teóricos críticos contemporáneos insertos en el debate sobre el multiculturalismo y el reconocimiento, que es un debate que tendrá 30 años o más dentro de la filosofía política. La teoría crítica contemporánea empieza a pensarse las diferencias, pero también no solo alrededor de la clase, que sigue siendo vigente por supuesto, pero también alrededor del género, alrededor de lo racial, lo étnico-racial, ¿cierto? E incluso la discapacidad, bueno, y todas las otras diferencias que puede producir esta sociedad occidental que es extremadamente discriminatoria. Entonces, en ese sentido, es que me interesan estos tres teóricos. Nancy Fraser plantea que hay que hacer una política de la diferencia diferenciada, es decir, para ella es muy importante que se deconstruyan las diferencias que son producto de la opresión y que solo se reivindiquen las diferencias que pueden ser liberadoras para la persona y para el colectivo, es decir, no es hablar de la diferencia por la diferencia. Iris Jung nos plantea que hay que cuestionar esto de una ciudadanía universal, porque ella nos habla de 5 aspectos de la opresión que es necesario pues tener en cuenta si queremos hablar de hacerle justicia a los grupos y a las identidades subordinadas. Y un aspecto muy interesante encuentro en Axel Honneth, ya que él nos habla cómo hay unas causas morales en la protesta. ¿Sí? Tomando a Epi Thompson, que hizo estudios al respecto con la clase obrera en Inglaterra, Honneth nos habla de los elementos morales que pueden ser motivaciones para la protesta social, es decir, el individuo se siente agredido moralmente, no necesariamente por cuestiones de clase ni de otra índole, sino porque él anda buscando un reconocimiento que se le da a todo el mundo y se le niega a él, entonces hay allí una ofensa moral que lleva a luchar contra esa ofensa. Entonces son 3 propuestas muy interesantes que me permitieron pensarme esa situación de la opresión de la población negra en Colombia. Fundamentos de circuitos eléctricos número 2. Autores Eduardo Marlés, Jairo Palomino y Hernando Sierra. Este libro es el resultado de la recopilación de diversos materiales publicados durante el curso de Circuitos Eléctricos 2, correspondiente a los programas de pregrado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Dinámica del rendimiento de las jóvenes deportistas durante el ciclo menstrual. Autores: Elena Konovalova, Misael Rivera. En el presente libro se publican los resultados del estudio de la dinámica de las cualidades físicas de las jóvenes deportistas en las diferentes fases del ciclo menstrual y se caracterizan las particularidades de la formación de la función menstrual y su relación con el rendimiento en las jóvenes deportistas vallecaucanas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesora, desde su análisis de la teoría crítica, ¿cuál ha sido el trasfondo de esta exclusión social y del racismo en Colombia? ¿Cuáles han sido esos procesos de fondo que la han propiciado? Yo creo que ahora puedo decir que la teoría crítica no es suficiente para entender este fenómeno. O sea que es necesario mirar otras perspectivas teóricas que son más latinoamericanas y que nos permiten también entender eso. Autores como Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, nos plantea que la noción raza fue el instrumento más eficaz de dominación inventado durante todo el proceso de conquista y colonización de América, porque esa noción de raza dotó de una nueva identidad a todos los seres humanos en todo el planeta. No solo creó negros y blancos, sino indios, amarillos, indígenas, ¿no? Entonces racializó a todo el mundo y todos hoy estamos racializados debido a este proceso de colonización. Entonces esto nos permite entender también cómo operó el racismo y cómo se construyó ese orden racial colonial que prácticamente es vigente todavía. Esto nos está hablando de que hay un orden racial colonial que todavía es vigente 400 años después. Entonces hay que mirar también esto desde esa perspectiva histórica. A veces nos dicen, pero ¿por qué mirar atrás? ¿Por qué recordar el pasado? ¿Por qué acordarnos de ese proceso tan horrible que fue toda la esclavización? Pues resulta que es que allí en la colonia y en la conquista se instaura un orden. Y se instaura un orden que todavía hoy no hemos podido superar. Llega no a transformarse totalmente, pero a adquirir nuevas formas y nuevas dimensiones, pero no lo hemos superado todavía del todo. Entonces hay que pensar en la decolonialidad, porque si bien se superó la colonización, es decir, ya no hay una potencia europea sobre nosotros imponiéndonos sus leyes y sus normas claramente, pues como lo hacía España, seguimos colonizados en nuestro imaginario, pero también en nuestras relaciones sociales. Es todavía vigente ese orden racial. Profesora, tradicionalmente, ¿cómo se expresan estos procesos de exclusión en los diferentes niveles de nuestra sociedad? Hay muchas formas, desde las más sutiles pues hasta las más abiertas, ¿cierto? O sea, hay formas sutiles que están en el imaginario, por ejemplo en Cali, donde la población negra es un amplio porcentaje, considerado el mayor porcentaje en el país. Hay un racismo que algunos llaman sutil, a otros no les parece que sea tan sutil, pero es un racismo que tiene que ver con los dichos, con las expresiones, con las bromas, entonces que es muy difícil de responder sin parecer un resentido, sin que te tomen como un resentido, un acomplejado, porque la persona lo que está haciendo es una broma, un chiste, entonces no habría por qué enojarse. Pero hay otras expresiones como que a una persona se le niegue la posibilidad del empleo. Todos sabemos que el empleo es un derecho sistémico,
que la posibilidad del empleo garantiza otros derechos y todavía más en esta sociedad donde todo lo está privatizando. Entonces, si no se tiene empleo, no se tiene posibilidad de acceder a la salud, no se tiene posibilidad de acceder a la educación, no se tiene posibilidad de acceder a una vivienda digna, de acceder al ocio, a la recreación. Entonces, si le negamos esa posibilidad a una persona, si le negamos ese derecho, entonces realmente estamos condenando a esa persona no solo a la marginalidad, sino que a la muerte. Entonces, en ese sentido, se puede afirmar que el racismo es una práctica que llega a matar, ¿sí? Que el racismo mata. Entonces hay diversas expresiones. Bueno, ya es muy conocido también los casos en que a personas se les ha negado el acceso en Bogotá o en Cartagena, que es otra sociedad muy racista, el acceso a sitios de diversión, porque se prohíbe su entrada, no se admite personas negras, entonces simplemente se les dice en la entrada, no, ya está lleno, usted no entra, la orden es que no entren negros. Entonces ahí también hay una manifestación del racismo. Actualmente, ¿cómo la población afrocolombiana ha reaccionado a estos procesos de exclusión? Hay unos procesos de movilización diferenciados porque la población no es homogénea. Entonces hemos construido identidad dependiendo de las zonas, de las regiones, de los contextos. Entonces yo digo también en el libro que hay unos grupos étnicos efectivamente reconocidos por la Constitución, pero no toda la población negra somos grupos étnicos. Hay unos sectores de continuidad cultural, es decir, de estas personas que se han desplazado y tienen una continuidad cultural. Hay otros que hemos nacido en la ciudad, que nuestros padres, nuestros abuelos nacieron en la ciudad, entonces ya no tenemos, digamos, esas señales de etnicidad tan marcadas, ¿no? En la ciudad no tenemos la relación con el territorio que tienen los grupos étnicos en el Pacífico o en el norte del Cauca o en el Caribe o en la zona insular. Entonces las manifestaciones allí desde los años 80 han sido por la defensa del territorio. Todas las movilizaciones han sido por defender ese territorio de las multinacionales, de las corporaciones, bueno, de las políticas económicas del gobierno que pretende vender ese territorio al mejor postor, y entonces todo esto ha causado desplazamiento. Entonces las movilizaciones allí han sido por eso, ¿no? Por defender el territorio. El Estado colombiano, a través de sus instituciones, de los sucesivos gobiernos, otorgaba concesiones a empresas multinacionales para la explotación del territorio. Cuando estas empresas llegaban a explotar el territorio, se encontraban con que allí habían poblaciones enteras que ellos ni sabían que existían, y lo que hacían era pues utilizar la mano de obra de estas poblaciones, muchas veces en unas relaciones de servidumbre. Esto se agudiza a partir de los 80, cuando el gobierno se abre al neoliberalismo y pretende poner al Pacífico a tono con las políticas internacionales que ven al Pacífico como el futuro y que es necesario explotarlo a gran escala, ¿no? Entonces hay unos intereses que están desterritorializando a la gente y están obligándola a llegar como población desplazada a la ciudad. Para los que hemos vivido en la ciudad, digamos que las movilizaciones son fundamentalmente contra el racismo, ¿no? O sea, porque queremos acceder al empleo, porque queremos acceder a la educación, y hay estudios que han demostrado que efectivamente el racismo es un techo que impide la movilización de las personas, el ascenso social. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que ha llegado después de esta investigación? Dussel, que es un filósofo latinoamericano, plantea que el diálogo intercultural debe darse entre los teóricos críticos de las distintas culturas y de las distintas sociedades. Entonces, en ese sentido, se hace necesario dialogar con la teoría crítica europea, pero muy profundamente entre nosotros mismos, entre los teóricos críticos de las culturas indígenas, de las culturas subordinadas socialmente, las culturas negras, de las mujeres, ¿no? Y entonces en estas alianzas poder plantearnos la construcción de una sociedad en donde realmente
haya justicia social para todos y para todas. Procurarse sentido en la ciudad contemporánea, jóvenes urbanos integrados y nuevos repertorios tecnológicos. Autora Rocío Gómez. Este libro expone cómo ciertos jóvenes usan las máquinas de comunicar para procurarse sentidos de vida. Propone una taxonomía y clasificación de los modos en que despliegan elaboradas estrategias para gestar vínculos con otras personas y para crear obras de diferentes tipo y calado. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Cambio institucional y organizacional, perspectivas teóricas para el análisis. Autores Guillermo Murillo, César Hernán González y Mónica García. El presente libro condensa discusiones y análisis básicos que sobre el cambio institucional y organizacional han realizado diversos autores, donde en primera instancia se presenta la estructuración del concepto institucionalismo, posteriormente se muestran los tipos de institucionalismo, así como su desarrollo en la economía. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Betty Ruth Lozano Lerma es una mujer negra, popular, que gracias a los esfuerzos de su madre se hizo socióloga y después se hizo magíster en filosofía política de la Universidad del Valle y ahora adelanta un doctorado en estudios culturales latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Soy mamá y soy activista del movimiento negro afrocolombiano. Hago parte de una organización de mujeres, un colectivo que trabaja por los derechos de las mujeres negras y contra el racismo. Bueno, la sociología me interesó porque siempre estuve preocupada por el tema de la justicia. Desde muy adolescente, desde muy temprano, empecé a participar de grupos juveniles en los que siempre teníamos estas discusiones y debates en torno a las diferencias sociales y por qué ocurrían. Entonces llegué a la sociología buscando explicaciones del porqué de las diferencias sociales y la injusticia social
en el mundo y específicamente pues en Colombia, ¿no? Fui a África a la Conferencia Mundial contra el Racismo, a la tercera Conferencia Mundial a Sudáfrica, ¿no? Estuve ahí como 3 semanas, pues muy impactada porque uno piensa que la apartheid fue cosa del pasado, pero la población negra la seguía viendo uno pues en los sitios más empobrecidos, en las peores condiciones de vida, ¿no? A los pocos meses fui a Tanzania, que se estaba inaugurando la década para la superación de la violencia en África, entonces tuve oportunidad de estar allí, un país muy interesante, de mucha belleza, de fauna, flora y culturalmente, ¿no? Es el territorio de los Masái, entonces es un país fantástico. Y estuve en Túnez. Llegar por primera vez a un país árabe no dejaba de ser miedoso como mujer porque si había que ponerse velo o no ponerse velo, qué iba a pasar. Entonces fue muy interesante encontrar que en Túnez las mujeres tenían más derechos que en Colombia, ¿no? Y que las mujeres se velan como una afirmación de su identidad musulmana y no como una obligación que les impone nadie. Bueno, yo a la Universidad del Valle la amo con todo el corazón porque para mí representa pues una etapa de mi vida como estudiante en la que tuve el privilegio de contar con unos excelentes profesores que fueron maestros realmente en sociología. Mis compañeros, todo lo que la universidad ofrece en términos de formación, es realmente parte fundamental de mi vida, la universidad.